iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en Malaquías. Por lo general, la gente reflexiona sobre las consecuencias cuando ya no hay vuelta atrás. Esta misma situación del coronavirus nos hace reflexionar, nos hace pensar, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos atravesando por una situación como esta sin precedentes? Nadie nunca pensó que íbamos a estar en una situación como esta, encerrados en nuestras casas debido a el coronavirus. Y en estas circunstancias nos hace reflexionar un poco, nos hace sentarnos, meditar qué cosa no estábamos haciendo bien, qué cosa ha fallado, qué cosa está pasando, por qué. Es la pregunta que uno se hace, ¿por qué? Cada vez que pasan cosas nos preguntamos ¿por qué? Lo triste de todo es que nos hacemos esa pregunta no antes de tomar nuestras decisiones, sino cuando ya tenemos el resultado de nuestras decisiones, cuando ya estamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y esta es precisamente la situación que está enfrentando el pueblo de Judá. Esta es la situación que está viviendo el pueblo de Judá. Tiene palabra del Señor y la palabra del Señor le viene a ellos para confrontarlos con la realidad que están viviendo. Ellos esperaban mucho de Dios, pero estaban dando muy poco para Dios. Ellos esperaban grandes cosas de Dios, pero estaban dándole a Dios lo que les sobraba a ellos. No solamente en los diezmos, en las ofrendas, sino en la adoración. No estaban haciendo las cosas como Dios deseaba que ellos dieran su ofrenda. Las lágrimas son la expresión o la reacción externa de un profundo dolor, ya sea físico o emocional. En este versículo vemos que Dios le dice, bueno, ustedes están llenando mi altar de lágrimas y lo hacen en vano, porque realmente Dios se rehúsa a escuchar sus oraciones, a escuchar su clamor. Por eso le he titulado a este mensaje, Lágrimas sin frutos. Lágrimas sin frutos. Las lágrimas son la expresión externa de un gran dolor, un profundo dolor en nuestro interior. Un profundo dolor a causa de algo emocional, algo físico, alguna enfermedad, o muchas veces hay quienes lloran de alegría. Pero este no es el caso del pueblo judío en esta ocasión. Ellos no estaban llorando de alegría, estaban llorando porque oraban y Dios no les contestaba. Oraban y Dios no les daba a ellos lo que ellos estaban pidiendo. Esa era la razón por la cual ellos estaban llorando. Las lágrimas muchas veces producen grandes e importantes logros en nuestras vidas. Muchas veces para lograr cosas tenemos que pasar por situaciones difíciles, pasar por crisis que no deseamos, pero que son necesarias para formar nuestro carácter, que son necesarias para lograr y valorar aquellas cosas que logramos. Las lágrimas de gozo, las lágrimas de esfuerzo, de sacrificio para lograr algo, tienen frutos, porque al final veremos el fruto de nuestro sacrificio. Sin embargo, las lágrimas que estaban derramando los judíos sobre el altar, en oración, en un clamor, eran lágrimas sin frutos, por la razón de que ellos estaban llorando pero no estaban acercándose a Dios de la manera apropiada y por tanto no estaban teniendo respuesta de Dios. En vano lloraban, en vano clamaban a Dios. Lo triste del caso de los judíos es que sin importar cuántas lágrimas derramaran, su miserable condición sería la misma, ya que Dios
Dios no se alegraba, no se complacía con la forma en que ellos se estaban acercando a Él. La oración no cambia. Fíjense esta declaración. La oración no cambia las circunstancias cuando el pecado se interpone entre el ser humano y Dios. La oración no cambia las circunstancias cuando el pecado se interpone entre Él, es decir, entre el ser humano y Dios. Nosotros tenemos que entender que no se trata de cuánto oremos, cuánto vayamos a la iglesia. Nosotros tenemos que entender que Dios nos responde, Dios nos habla de acuerdo con su amor y misericordia, de acuerdo con su compasión. Dios no está obligado a responder nuestra oración. La oración no es un acertijo mágico que hará que tus deseos se cumplan. Hay quienes ven la oración como repite estas palabras y vas a ver el resultado. Y no funciona de esa manera. La oración no se trata de la oración, se trata del Dios al que adoramos, el Dios con el cual nos queremos comunicar. La oración es simplemente el medio para conectarnos con Dios. Es el medio que Dios ha provisto para relacionarnos con Él a través de esa comunicación verbal. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, Dios escucha nuestra oración cuando nuestra disposición es sincera de obedecer lo que Dios nos mande hacer, de la manera como Dios se comunique con nosotros. La tendencia del ser humano es obtener beneficios sin compromisos. Compromisos sin beneficios. Beneficios sin compromiso. Disculpa la confusión. Sí, todos queremos disfrutar de los beneficios, pero pocos queremos comprometernos. Hay veces que hemos escuchado que, por ejemplo, han dicho las parejas que no se han casado, que están viviendo juntos, y dice, bueno, somos amigos con beneficios. Amigos con beneficios. Hay ciertos beneficios, duermen juntos, pero no hay compromiso. No se ha establecido un compromiso serio de estar juntos hasta la muerte. Y estas son las cosas que Dios no acepta, que Dios detesta. Y esa es la manera como muchas veces pretendemos venir ante Dios. Queremos solamente el beneficio de la bendición de Dios, pero no queremos un compromiso con Dios. Queremos la bendición de Dios sin relación, sin sumisión, sin obediencia. Queremos de Dios, pero no queremos dar nada de nosotros. Y las relaciones no funcionan así. Si tienes en tu pareja, en tu matrimonio, en tu relación, tanto tú como tu pareja deben darse el uno al otro. Tienen cosas que aportarse el uno al otro. En una relación de amigos, ambos deben ser amigos, ambos deben aportarse para la edificación, para el bienestar, para el beneficio de la otra persona. Si no, no tiene sentido tener una amistad de esa manera. Así que nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos relación con Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos sumisión a Dios. No importa cuánto oremos, a cuántos ayunos vayamos o a cuántas vigilias asistamos, cuántas manos levantemos, cuántas ofrendas demos o cuántas lágrimas derramemos. Dios no escuchará mientras te rehúses a sacar el pecado de tu vida. Y esto es bien importante porque era precisamente lo que Dios estaba hablándole al pueblo judío. Ellos estaban derramando lágrimas sobre el altar, pero no escuchaban la voz de Dios cuando Dios les decía: lo que están haciendo
no me agrada. Lo que están haciendo no va de acuerdo con mis principios. Esto no es lo que yo estoy pidiendo de ustedes. Así que ellos oraban y oraban, pero no tenían fruto, no tenían respuesta, no tenían la bendición que ellos estaban buscando de parte de Dios. El problema está en que muchos cuando oran están tan enfocados en la oración que se olvidan de Dios. Y eso pasa a menudo, es lo que estábamos hablando ahorita mismo. Nos enfocamos en cómo debe ser nuestra oración, qué palabras debemos decir en nuestra oración. Pero se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida del carácter de Dios. Se nos olvida que Dios, por ejemplo, es un Dios de amor, pero que también es un Dios justo. Es un Dios que ha establecido un orden y una manera como debemos adorarle. Y nosotros simplemente ignoramos eso. Ignoramos quién es Dios. Y vamos directo a Dios, quiero, bendíceme, yo necesito, dame. Esas son las palabras, yo y yo. Y llenamos nuestras oraciones de yo y yo y yo. Y nos olvidamos que Dios está esperando que le adoremos sinceramente. Si nuestras oraciones se enfocaran en Dios, si nuestras oraciones se enfocaran en su amor, su gracia, su gloria, todo sería diferente. Debemos cambiar el enfoque de nuestras oraciones y olvidarnos de nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos. Es lo que Jesús nos dice constantemente que debemos hacer. Debemos renunciar al yo y empezar a alinearnos con la voluntad de Dios. Porque entonces dejaría de ser un monólogo nuestras oraciones para convertirse en un diálogo con nuestro Creador mientras buscamos alinearnos con sus propósitos eternos. Si dejas de centrarte en ti, de tu necesidad, de tu bendición, para comenzar a enfocarte en darle la gloria a Dios, entonces todo cambiará. Entonces Dios va a decir, bueno, ahora estamos hablando, ahora yo te voy a escuchar, porque ve en ti un corazón que quiere darle gloria, un corazón que quiere honrarle, un corazón que quiere ponerlo a Él en primer lugar. El domingo pasado estábamos hablando acerca de la reprensión de Dios a los sacerdotes, porque estaban ofreciendo animales en el altar, estaban ofreciendo animales con defectos, animales enfermos, cojos, ciegos. Cosas que Dios había puesto bien en claro en la ley de Moisés, que no eran aceptables. Y Dios mismo le dijo, bueno, ofrézcanle eso a sus gobernantes, a ver si se van a agradar de ustedes. Bueno, la verdad es que en nuestras oraciones sucede algo parecido. Queremos orar a Dios, buscarle, hablar con Él, pero solamente para nuestro beneficio, sin darle la gloria a Dios. Entonces dice el Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías 29, 12, 13. Dice, cuando todo cambia, cuando tu oración se enfoca en Dios, así le dijo Jeremías a través de la revelación de Dios a Jeremías, al pueblo de Israel anteriormente. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? ¿Cuál es el contraste entre lo que Malaquías le dice a Judá y lo que Jeremías anteriormente le dice al pueblo de Israel? Si ellos empiezan a buscar a Dios de corazón, no se trata de orar solamente, pueblo de Dios. Se trata de orar buscando la gloria de Dios. No se trata de cuánto culto de avivamiento hagamos. No se trata de cuántos cultos y ayunos hagamos y cuánta vigilia hagamos. Si nuestro enfoque no es darle la gloria a Dios, entonces no pasará nada.
si nuestro enfoque no está en honrar a Dios, en vano hacemos las cosas que hacemos. Así que cuando oremos, tenemos que poner en claro, bueno, ¿por qué? ¿A dónde va a llegar nuestra oración? ¿Se quedará en el techo o pasará tu oración ante la presencia del Señor? ¿Dónde se encuentra entonces la infidelidad? La infidelidad y la idolatría. Porque en esta porción de hoy, Dios está reclamándole al pueblo judío por su infidelidad. Están orando, pero hay un pecado que está en medio y no deja que está interrumpiendo, la comunicación entre los judíos y Dios. ¿Qué estaba pasando? Y es que había un pecado en medio. Había un pecado que ellos no habían sacado. Ellos no tenían a Dios en primer lugar. Y creo que este es el concern que tiene Dios con su pueblo con los judíos en este libro, desde principio a fin. El lugar que ocupa Dios en la vida de ellos. No es solamente ocupar un lugar. Es que si Dios no es el primer lugar en tu vida, tampoco Él será el segundo ni el tercero. Dios no acepta otros lugares que el primer lugar. Malaquías le reclama al pueblo judío, en primer lugar, vemos en el versículo 10, por la falta de lealtad entre ellos mismos. Dicen, no tenemos el mismo Padre, no estamos nosotros aquí, no tenemos el mismo Padre. ¿Por qué somos desleales? Si lo leo textualmente. Dice, no tenemos todos el mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí vemos que los judíos estaban siendo desleales unos con otros, estaban siendo infieles unos con otros, estaban traicionándose unos a otros. Pero no solamente eran desleales unos a otros, también tenían falta de lealtad a Dios, estaban siendo desleales a Dios. Cuando nosotros, fíjense cómo está ligado nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con Dios. Por eso el gran mandamiento tiene una doble dimensión. El gran mandamiento establece que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros dejamos de amar al prójimo, automáticamente Dios entiende que tampoco le amamos a Él. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a aquel que está a tu lado, aquel que puedes ver? Y esa es la manera como Dios lo ve. Hay una relación inseparable entre nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestros semejantes. Así que ellos tenían falta de lealtad entre ellos mismos, falta de lealtad a Dios. En el versículo 11 dice, del capítulo 12 de Malaquías, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Aquí vemos que hay idolatría también. Estamos hablando de dos cosas que se unen, la idolatría y de la infidelidad. Ellos estaban cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque primeramente fueron infieles a Dios. Están cometiendo idolatría porque fueron infieles. ¿Y por qué son infieles? Porque están buscando sus propios beneficios, porque están buscando solamente lo que ellos desean y no la gloria de Dios. Pero además, en el versículo 14, Malaquías también les reclama por la falta de lealtad a sus esposas. Fíjense en cuántas áreas el pueblo de Israel estaba siendo infiel a Dios. Estaba haciéndole infiel a sus semejantes, estaban siéndole infiel a Dios
prostituyéndose con otros dioses, con otras religiones, con otras creencias. Y estaban siendo infieles a sus parejas, a sus esposas. Dice en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La infidelidad es precedida por el egoísmo. Una persona comienza buscando solamente sus intereses personales, comienza buscando lo que quiere lograr sin importar el resto de las personas que le rodean, y va a estar dispuesto a sacrificar su compromiso, va a estar dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar con tal de lograr sus propósitos egoístas personales. El egoísmo antecede a la infidelidad. Es por eso que tenemos que sacar ese pecado del egoísmo de nuestras vidas. Lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario fue su amor por nosotros. Si Él hubiera sido egoísta, hubiera dicho aquella noche en el jardín de Getsemaní, hubiera dicho, no, definitivamente no voy a la cruz. Pero Él no estaba pensando en sí, estaba pensando en honrar al Padre y en el amor que lo movía por la humanidad, por el mundo pecador. El egoísmo sitúa tus preferencias y gustos por encima de los demás y estará dispuesto a sacrificar a los demás con tal de salirse con las suyas. El egoísmo termina siendo infiel porque busca siempre el lado del que pueda sacar el mayor provecho. Hoy estoy aquí, pero si mi relación con aquella otra persona me va a dar un mayor ingreso económico, pues yo rompo esta relación y empiezo aquella relación. ¿Cuántos matrimonios, cuántos hombres, cuántas mujeres no han dejado a sus esposas o a sus esposos para irse con alguien porque tiene dinero o porque tiene una posición importante? Están buscando intereses personales y eso los lleva a la infidelidad. Estamos orando y no sentimos que Dios nos responde. Estamos orando, pero no sentimos que Dios nos habla. No vemos una intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hacen muchas personas? Dicen, bueno, me voy a buscar a otro Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl cuando Dios no le respondía? Fue a consultarse con una pitonisa. Fue a consultarse con una mujer que supuestamente tenía conexión con los espíritus, cosa que a Dios no le agradaba. Y de eso se trata la infidelidad. Ser fiel implica mantener su compromiso de relación con tus amigos, con tu semejante, con tu pareja, con Dios, aun a pesar de la situación presente. Las personas desleales sacrifican el futuro en su búsqueda desesperada del placer de hoy. Y eso nos hace entender por qué la gente son capaces de sacrificar cosas tan importantes solamente por lograr cosas que ellos desean para hoy. Pues la gente está buscando el placer de hoy. La gente está buscando callar su conciencia. La gente está buscando algo que los llene hoy. Y es por eso que la gente está dispuesta a sacrificar sus relaciones con sus semejantes, su relación con Dios, su relación con aquellos que están, que están cerca de ellos. Nosotros debemos acercarnos a Dios con la disposición de obedecerle en todo lo que Dios nos ha mandado. Tenemos que acercarnos a Dios, no hay otra manera de hacerlo. Dios no acepta otra manera.
Dios no acepta otra cosa que no sea una disposición sincera de buscarle, una disposición sincera de servirle, una disposición sincera de estar en mantener nuestra relación, nuestra comunión con Él, aún en los momentos más difíciles. Ser desleales nos priva de significativos triunfos en nuestras vidas. Al final, las personas desleales no están haciéndole tanto daño a las demás personas, sino que se están haciendo daño a sí mismos. Cuando usted es leal a otras personas, no le está haciendo tanto daño a los demás como a usted mismo. Mira, Jesús sufrió el efecto de la infidelidad, de la traición. El mismo día, Él fue traicionado por 2 de sus discípulos. Fue traicionado por Judas y fue traicionado por Pedro. Ambos la misma noche le traicionaron. ¿Qué estaban buscando ellos? Bueno, en el caso de Judas, Judas estaba buscando beneficios económicos. En su caso, él estaba poniéndose a él por delante de Dios, de su Señor, de su Maestro. Él se estaba poniendo a él por encima de su Maestro. Pedro, el caso de Pedro, él se estaba poniendo a él primero porque tenía temor. Su temor lo dominó. Su temor hizo que la persona de Jesucristo ocupara un segundo lugar. Así que aquí vemos cómo el temor, cómo el egoísmo nos puede hacer desleales. Pablo también sufrió de las consecuencias de la infidelidad. Pedro también sufrió de las consecuencias de la infidelidad. Por ejemplo, Pablo dice de segunda de Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En un momento donde él necesitaba la compañía, en un momento donde él necesitaba el apoyo, pues Demas se fue. Demas decidió irse y dejarlo. ¿Qué estaba buscando? No sé, pero dice aquí que amando más este mundo, amando más a este mundo. La infidelidad se trata de prioridades. ¿Qué pones primero en tu vida? Bueno, Demas puso primero las cosas de este mundo. Hay otros que ponen primero sus beneficios personales. Donde hay egoísmo, hay finalmente infidelidad. Ser desleales nos privará de triunfos en nuestras vidas, porque no llegaremos a ver el fin de las cosas que comenzamos. El que traiciona a un amigo terminará siendo traicionado y finalmente quedará solo. Qué triste es vivir sin amigos. Pero si nosotros nos acostumbramos a traicionar nuestras amistades por estar en busca de beneficios personales, entonces nos quedaremos solos. Al final también otros nos traicionarán a nosotros, porque la palabra es clara. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Si siembras amor, recibirás amor. El que traiciona a su pareja se priva de construir un hogar, de disfrutar de él. Después de muchas desilusiones se dará cuenta que no existe el príncipe azul o la princesa, que Shakira es una ilusión óptica. Nosotros fácilmente decimos me voy.
nosotros fácilmente tiramos la toalla. Fácilmente cambiamos y somos desleales, somos infieles. Traicionamos el pacto que establecimos voluntariamente. Y entonces después nos quedamos solos. ¿De cuántas cosas te privas? Si traicionas a tus amigos, te quedarás solo sin amistad. Si traicionas a tu pareja, te privarás de formar una familia, de ver y disfrutar de la bendición de un hogar. Y el que traiciona a Dios, a sí mismo se traiciona, porque en Él está la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él subsistimos. Traicionar a Dios es traicionarse a uno mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La palabra del Señor es clara. Si por la ley de Moisés, fallar a la obediencia a la ley de Moisés, hacía que uno muriera irremisiblemente. La sentencia era la muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y por qué el Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido al mundo para sacrificarnos, para sacrificar su vida, para darnos vida eterna, para morir en nuestro lugar. Él se negó a sí mismo para darnos vida. Él fue a la cruz y dejó que lo torturaran, dejó que lo mataran, pero al tercer día resucitó con poder. Y Él conquistó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte para que todos aquellos que en Él creyeren fueren salvos. Él renunció a sí mismo. Él renunció a sus preferencias personales. Él renunció a su trono para darte vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues Dios hoy nos está llamando la atención acerca de nuestra lealtad a Él, acerca de nuestra lealtad a nuestro prójimo, acerca de nuestra lealtad a nuestra pareja. En el versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En otras versiones dice claramente, Dios aborrece el divorcio. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hoy en día, para divorciarse solamente necesitas tener $100. Hay anuncios por todos lados, propagandizando ciertos abogados que se dedican a el tema de los divorcios. Para divorciarse hoy no tienes que hacer grandes cosas, solamente pagas $100 y tienes tu divorcio. Eso te lo venden en todos lados. Sin embargo, la palabra es clara y dice, Dios repudia, Dios aborrece el divorcio. Dios es misericordioso. Yo sé que hay situaciones, hay casos, y algunos hermanos me dirán, pero bueno, ¿qué voy a hacer si ya sucedió? Bueno, Dios perdona, Dios restaura. Pero es bueno que tengamos bien claro, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el rompimiento de compromisos que hemos establecido. Dios aborrece la deslealtad. Dios aborrece la traición. Y es por eso que nosotros en esta mañana debemos reflexionar de qué manera estamos nosotros siéndole fiel a Dios.
No podemos comprar el favor de Dios con nuestras ofrendas, nuestras lágrimas, nuestras buenas obras, para que podamos ser escuchados por Dios. Debemos tener una relación con Él. Y eso es imposible mientras estemos viviendo en pecado. Vuelvo a repetir, porque nosotros de lunes a viernes estamos teniendo un tiempo de oración a las 7:30 de la noche. Y es bueno que se unan todos, pero es bueno que ustedes entiendan que si nuestras oraciones, antes de nuestras oraciones, nosotros no hemos establecido una relación con Dios, Dios no escucha nuestras oraciones. Podemos derramar lágrimas, que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Podemos dar las mejores ofrendas, que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Dios no escuchará si nosotros no estamos dispuestos a tener una relación de compromiso con Él. Y eso es imposible si el pecado está haciendo un muro, creando un muro de separación entre nosotros y Dios. La mala noticia es que nosotros solos no podemos hacer nada contra el pecado. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, pastor, ¿dónde quedamos? Para que Dios nos escuche, tenemos que tener una relación, pero esa relación es imposible si hay pecado, pero además nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos contra el pecado. No podemos hacer nada por nosotros mismos para ser librados de la esclavitud. Entonces, pastor, bueno, la buena noticia es que Jesús sí puede. Él puede y quiere librarnos del poder del pecado que nos impide llegar a Dios. Él puede y quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres reconocerlo a Él? ¿Tú quieres confesarlo a Él como el único y suficiente Salvador, Creador, Señor de tu vida? Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe y esperanza en el que ya derrotó al pecado en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte en la resurrección de los muertos. Él venció al pecado al ser clavado allí en aquella cruz. Si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en la persona de Jesucristo, entonces enseguida nosotros podremos entrar en una relación estrecha, personal, una relación de compromiso con Dios. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea que nosotros nos relacionemos con Él, pero de una manera comprometida, de una manera no fluctuante, sino comprometida. Si hoy mismo confiesas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, Él te libertará de la esclavitud del pecado, te dará vida eterna y en su nombre podrás acercarte al Padre en oración y escucharlo. El tema de hoy, el título del mensaje de hoy es Lágrimas sin frutos. Mi pregunta es, cuando oras, cuando clamas a Dios, cuando derramas lágrimas delante del Señor, ¿estarás siendo escuchada? ¿Tendrán fruto esas lágrimas? ¿O será en vano que estás llorando? ¿O será en vano que estás buscando el rostro del Señor? Si nosotros nos acercamos a Dios en oración, si nos acercamos a Dios, pero poniéndole a Él en primer lugar, entonces, solo entonces, Dios escuchará nuestro clamor. Dios escuchará nuestras oraciones. Dios sanará nuestra tierra. En este tiempo reflexionemos, iglesia, que es imposible agradar a Dios sin fe. Que es imposible acercarnos a Dios o ser escuchados por Dios sin un compromiso real, sincero. Miremos la historia.
Miremos lo que estaba pasando con el pueblo judío en ese entonces. Ellos habían regresado a la tierra, a su tierra, habían reconstruido el templo, habían reconstruido los muros, habían reinstituido otra vez la adoración, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Muchos cristianos cada domingo asisten a la iglesia, asisten a nuestros servicios de adoración. Cada domingo nuestros hermanos traen ofrenda al Señor. Cada domingo nuestros hermanos participan de las oraciones. Mi pregunta es, ¿están radicalmente comprometidos con los valores y principios que Dios expone en su palabra? ¿Están dispuestos a sacar de raíz el pecado de sus vidas y obedecer la orden de Dios? Si nosotros no tenemos la determinación en nuestro corazón, Dios no escuchará nuestras oraciones. Si no hay determinación para obedecer la voluntad de Dios, Dios no escuchará nuestras peticiones. Por tanto, es imposible que nosotros le busquemos. Es importante, que nosotros le busquemos, pero con corazones contritos y humillados delante de su presencia. Todos pasaremos situaciones difíciles. Jesús mismo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a venir. De hecho, nosotros estamos en medio de una gran crisis que a muchos les causa aflicción. Muchos están sufriendo con alguna enfermedad, alguna dolencia, pérdida del trabajo. ¿Cuántas cosas que están causándonos preocupación, malestar, inquietud, tristeza? Eso es lo que las lágrimas representan, ese dolor, ese sacrificio, ese sufrimiento. Ahora, ¿será en vano esas lágrimas? ¿Serán en vanas? ¿O verás un fruto al final? Lo que determina eso va a ser tu compromiso en tu relación con Dios, en tu relación con tu prójimo, en tu relación con tu pareja, la mujer de tu juventud. Es importante, iglesia, que miremos que las relaciones son más importantes que la oración, que las relaciones son más importantes que ir a un culto, que las relaciones son más importantes que simplemente decir yo soy cristiano. Se trata de nuestra relación, en primer lugar, con nuestro Dios, nuestro Creador, a través de la persona de Jesucristo. Se trata de nuestra relación de amor, amando